Último programa. Tía, he saturado mucho. Tú no lo estás escuchando porque solo yo tengo auriculares, pero acabo de saturar el micro. Último programa, Monty Peiró. Nos despedimos de esta quinta temporada. Quinta traumática temporada, no por el ejercicio del podcast en sí, sino hacer por el podcast está muy bien, pero no ha sido nuestra temporada más alegre, tenemos que decir, por lo que sea, sea. Ha estado bien para mí compartirlo con nuestros oyentes y bueno, pues practicar el striptease emocional. Muchos oyentes, sobre todo muchas oyentes, han agradecido tu striptease emocional, se han sentido muy identificadas con muchas cosas que has comentado. Y nos despedimos hasta septiembre. Ya veremos cuándo. Ya veremos cuándo. Pero en algún momento volveremos. Llegaremos más fuertes, más con aprendizajes que hagamos en verano, como por ejemplo hace mucho calor en verano y cosas así. Exactamente. En verano sí se aprenden muchas Llega cosas. También la temporada de los flashes. Siempre hemos sido muy defensores de los flashes de marca El Polero, que una vez más no nos patrocinan ni nada, ya nos gustaría. Sí, pero son los mejores flashes del mundo, son los de la marca El Polero. Un buen patrocinio, no es por nada. Me gustaría ser patrocinado por El Polero. Pero además que la gente a lo mejor no nos está patrocinando porque a lo mejor se piensan que les va a costar mucho dinero. Pues si nos vamos a vender por una bolsa de flashes. Bueno, Dos, claro, una para cada uno, quería decir. Exacto, una bolsa de flashes a la semana, 4 al mes para cada uno. Joder, eso al Polero. Si alguien conoce a la gente del Polero, que son de aquí de Valencia, pues que se lo diga. Alguien tiene que conocerlos. Sí. Bueno, para quien no sea de Valencia, flash es esa... Poliflash se llama también. Un polo de hielo, un polo de bolsa. Esa cosa que va en un tubo de plástico que se congela y es el mejor helado del mundo. A mí me gusta mucho. Soy una clásica. El polo de Lima o de Lima Limón, lo mejor. Efectivamente. Y más cuando te das más mayor, que ya no te entra un helado entero, grande. Ya. ¿Por qué pasa eso? No lo sé. Qué rabia, ¿no? Porque yo antes disfrutaba mogollón. El típico Magnum que era gigante. Ya. Eso, ahora ya mini Magnum. Sí, a mí se me hace muy grande un Magnum, es verdad. Es que qué empacho, por favor. Magnum, qué nombre más... Más hetero. Más hetero, ¿no? Para un helado, bueno. Sí, mira, podríamos hacer hostia, me lo voy a apuntar. A ver si en el directo puedo hacer una carta de helados hetero. Muy hetero. O algo parecido. No sé, me ha hecho pensar esta movida. Vale, ahí queda. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con este último programa. Cosas que no... Que no, coño, que no. Marcos... Monty. Tengo un cosas que no muy específico de mi gremio, pero que creo necesario que todo el mundo sepa, porque en esto estamos todos, músicos y público. Vale. Por favor, dejad de pedir a los músicos que canten Cumpleaños Feliz. Cumpleaños Feliz es una canción que solo tiene sentido si se la estás cantando junto a otros amigos tuyos. Claro. En modo hooligan a alguien que a ti te importa. Efectivamente. Yo no tengo por qué entonar esa melodía horrible, que es horrible y difícil, porque tiene un salto de una octava. El salto de la octava es mortal para todo el mundo. Claro, pero es tradición que todo el mundo caiga en ese salto. Pero claro, como cuando eres cantante profesional, esperan de ti que lo hagas bien. Que lo hagas súper bien. Y yo no tengo por qué estar esforzándome para dar cantar. Esa melodía que tiene es como fea y difícil. Tiene todo. Para alguien que me la suda, no esa es la gracia. La gracia es que se lo cantes tú. Y hay gente, porque hace poco presencié en el bolo de unos amigos como una señora exigía, muy indignada, que un grupo que además son instrumentales cantaran el Cumpleaños Feliz. Y se enfadó muchísimo y es de, señora, no tengo por qué hacerlo. Señora, cántalo tú, que será tu amigo. ¿A mí qué me cuentas? Claro que sí. Aparte de que cuando la gente espera que tú lo interpretes con voz de cantante, ¿sabes? Como cumpleaños. Claro. Es asqueroso. Hacerla Marilyn, ¿no? Marilyn tiene un poco la culpa. Sí, o hacerlo como lo haría Bisbal. Que pongas mucho vibrato, que hagas gorgoritos. Claro. Es como... es súper humillante. No lo hagáis. No lo hagáis, tenéis que cantar todos como hooligans. Como hooligans. Y una pista que nunca me cansaré de decir, porque es que una cosa que descubrí y me hace mucha gracia, hay que empezar siempre por abajo para cantar a cumpleaños. Claro, tienes que empezar grave porque luego te tienes que subir una octava. Claro, entonces no empecéis con cumpleaños. No. Cumpleaños. Exacto, empieza por lo grave. Hay que empezar por lo grave, que si no, palmaréis, pero vais a palmar igual, porque no vais a acordar. Pues mi cosa es que no, también va de otro gremio, no es el mío, desgraciadamente y afortunadamente porque soy muy mal actor, que es el tema de los actores del método.
cosas que no, actores del método. Desgraciada y afortunadamente. Claro, las dos cosas. Desgraciada porque me habría gustado ser actor. Vale. Afortunadamente para el resto del mundo no lo soy porque es que me he quedado ahí pensando, en plan, no estoy... soy tremendamente pésimo actuando. Los actores del método son básicamente personas horribles. Sí. Que disfrazan, mira, me acordé el año pasado, me lo apunté para un cosas que el año pasado, me lo apunté la semana pasada con tu sección de Rammstein y me lo apunté para cosas que no, que es el tema de estas malas personas que tapan con estos modos de trabajar en lo artístico para justificar hacer cosas malas, y es actores del método que les dan un papel de villanos o de hijos de perra, que aprovechan eso para estar en el set de grabación y portarse siendo mal gilipollas. Con todo el mundo y siendo un gilipollas. Y me hace mucha gracia porque hay como mucha división de opiniones dentro del gremio, y hay actores donde les preguntan por otros actores del método y les dicen, un actor es un actor, y un actor en el momento que hay acción actúa. Claro, y los que me estás son contando. del método es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Además es gente que le gusta mucho decir que son actores del método. ¿De qué dices? Sí. O sea, ¿qué dices? Sí, además que son atormentados. Sí, y no me quiero olvidar de un testimonio que me pareció maravilloso. Cuando a un actor le preguntan, no recuerdo qué actor era, pero sería un actor guay, le preguntaron por el tema de los actores del método y dijo, ningún actor del método usa el método para interpretar a personajes bondadosos. ¡Pam! Y me pareció maravilloso. Ahí está. Pues suelto el micro como se lo hubiese dicho yo, en plan rapero, pero no lo he dicho yo, lo he dicho otro. Mic drop, pop. La turra emocional. Monty Peiro, ¿cuál es tu última sección de la temporada? Marcos, hoy efectivamente cerramos esta temporada que ha estado marcada por la crisis existencial, como decíamos, la caída emocional, la intensidad gratuita, la montaña rusa, la reflexión profunda y el llanto. Podríamos resumir la temporada tal y como reza un mensaje que nos ha dejado alguien que pretendía ser un hater, pero que la verdad no puede tener más razón. Vaya cacao tenéis, coleguis, que ya no sois chavales, que tenéis más de 40 años. No habéis sido capaces de organizar vuestras cosas y los equivocados son los demás en todo. ¡Qué flipe! Pues sí, colegui, pues nos has calado. Bastante. Así somos. Dos cuarentones perdidos que se creen capaces de señalar lo equivocados que están otros, pero también, y esto se le olvida a nuestro hater / psicoanalista, transparentes en ese sentido. Mucho. Nosotros nunca hemos vendido que nos sintiéramos al mando de nuestra vida, ni que no tuviéramos contradicciones o que remotamente creyéramos que lo sabíamos todo. Tenemos una sección que se llama Cosas que no sé, otra que se llama Lecciones de contradicciones y otra que se llama La turra emocional. Si por un segundo has creído que nuestra posición es la de decir lo equivocados que están los demás desde la superioridad, es que no has escuchado más de 10 minutos de nuestro podcast o no estás entendiendo nada. No estás entendiendo nada, creo yo. Si de algo hemos hablado, es de nuestros errores, de sentirnos perdidos y de no saber cómo cojones organizar nuestra vida a los 40. Y eso no tiene nada de malo, es bastante habitual y no nos va a impedir señalar que efectivamente el obrero que defiende al rico es tonto, o que interpelar a personas gordas utilizando el argumento de la salud es efectivamente estar equivocado. Sí. Porque si algo nos caracteriza, y lo digo sin ningún tipo de soberbia, sino porque es verdad, es que tú y yo, Marcos, estamos dispuestos a cuestionarnos casi todo, a crecer y a tratar de ser mejores. Eso no significa ni que lo consigamos ni que seamos mejores que nadie. Solo significa que nos importa estar en el lado correcto de la historia. Claro. Eso trae consigo, por supuesto, errores garrafales o que evolucionemos y dejemos atrás planteamientos que en otro momento nos sirvieron o nos convencieron. Estoy segura de que si escucháramos la primera o segunda temporada, nos encontraríamos diciendo alguna barbaridad y estaríamos en desacuerdo con muchas cosas que en ese momento pensamos o dijimos. Y eso a mí me gusta, aunque siempre alguien pueda descontextualizarte, porque significa que pese a ser incapaces de organizar nuestras cosas, aprendemos y nos movemos. Y lo dejamos grabado, que también es valiente. Sí. Y así poco a poco vamos construyéndonos y aprendiendo también con y de nuestros oyentes. Y de eso quería hablarte hoy. De las cosas que he aprendido esta temporada, después de atravesar los 9 círculos del infierno de la crisis de los 40, la crisis existencial o lo que cojones sea esto que me pasa, que ya, yo qué sé, ni lo sé. Ni siquiera sé si todavía estoy ahí o ya lo he superado, no lo sé. O si ya me voy a quedar así para siempre.
Bueno, pues lo primero que he aprendido y que de lo que he hablado mucho esta temporada es de la importancia de tener una red de apoyo. Tener amigues es lo más. Lo he dicho 1000 veces, pero es que si no fuera por vosotros, Marcos, yo no sé cómo hubiera sobrevivido. Me he dado cuenta, ya lo sabía, pero comprobar lo verdaderamente importante que es tener una red de apoyo, y en mi caso, de que tengo una red enorme y increíble, y me siento muy afortunada. Lo otro que he aprendido es a pedir ayuda. Parece una chorrada, pero aprender a decir, oye, que estoy fatal, ha sido para mí todo un logro, porque implica reconocer la propia debilidad y vulnerabilidad. Pero lo más interesante es que, lejos de lo que pueda parecer y de los prejuicios que podamos tener, hacer esto me ha hecho sentir extremadamente fuerte. Hay algo muy emancipador en aceptar que estás en la mierda y en mostrarlo sin necesidad de maquillarlo ni de quitarle importancia. Soy un despojo, miradme, no pasa absolutamente nada. Es sorprendente porque no solemos hablar mucho de esto, de por qué nos empeñamos en ocultar que estamos mal, cuando todos absolutamente nos sentimos mal en algún momento. Supongo que en el fondo pensamos que seremos menos queribles o algo así. Es eso. Es increíble porque sucede exactamente lo contrario. El amor que yo he sentido estos meses de mi círculo es algo que me resulta absolutamente imposible de explicar con palabras. Y además, a través del dolor, siento que he profundizado de maneras completamente nuevas y mucho más íntimas. Y si lo piensas, tiene toda la lógica. Como dice mi siempre imprescindible amiga Estela, ¿pero cómo cojones pretendíamos pasar por la vida sin experimentar esto? Pues claro que no podemos pasar por la vida sin experimentar esto. Y si además de experimentarlo lo compartimos, lo contamos, lo mostramos, no solo lo experimentamos, sino que nos permite ser apoyados, acompañados y crecer juntos. El apoyo mutuo. ¿Qué cosa? Que se lo pregunten a la Orca Gladys. De verdad que para mí ha sido y está siendo toda una experiencia, precisamente porque en mitad del caos he sentido una fuerza increíble que tengo, pero que no viene de mí, pero que es mía, que es la fuerza que sientes cuando eres capaz de pedir ayuda y recibirla. La idea de que el amor, incluso el propio, no tiene que venir siempre de ti, puede venir de tus amigas y transubstanciarse en tuyo en una alquimia preciosa. Resumen, pedid ayuda, mandad audios llorando, mostraos vulnerables, rotas, mal, decid todo aquello que os da vergüenza hasta sentir, porque ahí también sois vosotras y no privéis a vuestra gente de conoceros a fondo, de conoceros en el fondo. He aprendido también que está bien estar mal, pero cuidado con esto. Estar mal es una mierda. Y hay mucha gente que, acogiéndose a este discurso de que está bien estar mal, lo que hacen es decirte, pues no pasa nada por estar mal, estate mal, permítetelo. No, claro, es que no puedo no permitírmelo, es que no tengo más opción. Pero estar mal es horripilante y se pasa muy mal y hay que estar ahí. Porque entre el si estás triste, no estés triste y está genial estar triste, no hay tanta diferencia si no lo acompañamos con gestos reales que implican ofrecer apoyo mutuo, comprensión, empatía y respeto hacia el proceso del que sufre. Estar mal no está bien. Es sencillamente inevitable y normal, pero eso no le quita ni un ápice de dolor. Es que esto es un tema, ¿eh? Sí, claro. Porque está guay que se normalice que todos estamos mal, pero este discurso de está bien estar mal, a mucha gente le sirve para decir, estás mal, está de puta madre, estate mal, yo no voy a hacer nada por ti. No. Es algo que sería muy interesante tocar en otra sección, que es la movida de cómo la salud mental entra en el consciente colectivo y cómo de alguna manera las personas nos las ingeniamos para acomodarnos a esa nueva sensibilidad y buscar nuevas maneras de quitarnos responsabilidad en este nuevo paradigma. Claro, porque la salud mental es comunitaria o no es. Claro. Entonces, decirle a alguien, que estás mal, no pasa nada porque es normal, y está guay estar mal. Lo he leído en la psicóloga japuta, o sea, es rollo. Ahora la gente está cohabitando y entendiendo que la salud mental es importante, pero ya están desarrollando esos métodos para quitarse responsabilidad, que es rollo, sí existe, puedes estar mal, estate mal, reina, pero déjame en paz. Claro, cuidado con eso. Cuidado con eso, sí. Otra cosa que se aprende es que efectivamente, tal y como se ha dicho siempre, es en los momentos malos cuando descubres quién está ahí para ti. Pero esto no tiene por qué ser malo. Hay gente que sencillamente no es capaz de acompañarte en determinadas circunstancias y no es porque te odie ni nada parecido.
A veces sí, pero no tiene por qué ser por eso, sino porque a veces no quieren ese nivel de intimidad contigo. Claro. Y eso no es necesariamente malo, pero eso sí, que no lo esperen de vuelta. La reciprocidad y no la incondicionalidad es la base de una amistad sana. Si alguien de quien esperabas cuidados no te los da porque sencillamente no quiere, no te enfades, está en su derecho. Simplemente adecúa tu relación al mismo nivel. Está bien, no todo el mundo forma parte de tu red de apoyo. Y al mismo tiempo hay gente a la que te unes precisamente a través de la intimidad, porque sencillamente hay amistades que se empiezan por el final, como una película de Nolan. Y no pasa nada. O sea, también hay gente que sí que le gustaría estar para ti, pero no puede. Sí. Por X circunstancias. Pero hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere cuidar de ti. Yeah. Y eso te puede decepcionar, pero esa gente está en su derecho. Lo que esa gente no tiene que hacer es esperarlo de vuelta, porque ahí sí que empezamos a ser un poquitito egoístas. Y esa gente existe. Entonces, está guay que lo sepas. Sí. También he aprendido que los procesos de crisis siempre son más largos de lo que deseamos. Es así. Esto es un socarre enorme, porque se requieren meses, incluso años, para sanar ciertas cosas. No voy a decir que no hay que tener prisa, porque a mí me ha resultado imposible no tenerla. La prisa se tiene. Es humano y es normal. Sencillamente hay que saber que es lógico. Que nadie te haga sentir lenta emocionalmente, ni te sientas peor por estar demorándote más de lo que te gustaría. Que bastante horrible es ya per se estar mal, como para encima sentir que hay gente metiéndote prisa. Porque hay gente que te mete prisa, que es como, bueno, ya has llorado bastante, ale, ponte bien. Y eso no funciona así. Ya. Además que es muy irregular, o sea, no es lineal. Ojalá fuera lineal y cada día fuera un poco menos. Claro. No, es muy irregular. A veces un día estás un poco mejor, parece que reviscolas y después te caes en la mierda cuando creías que ya habías mejorado, cosa que te hunde bastante. Claro. ¿no? Rollo, joder, creía que había pasado ya lo peor y no. Claro. Me quedan muchas cosas aún. Y por último, he aprendido, aunque esto ya lo intuía, que incluso en los peores momentos puedes reírte de algo. No existen las emociones completamente estancas. No. Decía Leonard Cohen que hay una brecha en todas las cosas. Así es como entra la luz. Y casi siempre, al menos para mí, esa brecha es el humor. Es ahí por donde me entra a mí la luz. Puedo estar sintiéndome fatal, incluso en pleno ataque de pánico, pero si puedo reírme un poco, sé que saldré de esta. Sí. Si puedes reírte, puedes superarlo. Al menos yo. Claro que sí. Es muy importante esto, porque hay veces que te puedes llegar a sentir culpable por estar bien, o sea, por reírte o por mostrarte que estás bien, cuando le has dicho a todo el mundo que estás fatal y la gente está como proveyéndote de cuidados, pero de repente tú tienes un rato que te apetece reírte mucho, porque parece que te tienes que comprometer con el dolor 24 horas. Sí. Y hay gente que puede llegar a reprimirse, el mostrarse estar bien, para que la gente no se confunda, o sea, como para no dar una imagen falsa. No, tú puedes estar fatal y estar un rato de risas. Y eso no significa ni que tu dolor sea menos válido, ni que estés menos mal, ni tú tienes por qué dar una imagen coherente cuando estás mal. Porque nada es coherente y no estás mejor porque te rías, ni estás peor porque un día bueno llores un rato. O sea, todo es así de complicado. Sí, es bastante complicado. Creo que cuando peor te he visto ha sido cuando has sido más incapaz de conectar con el humor. Claro. Creo que cuando en los días en los que de verdad no has podido hablar de otra cosa o no has podido expresar otra cosa que dolor, creo que es cuando, obviamente es cuando peor estabas, pero por un lado y por el otro, el no poder ni siquiera salir de ese cascarón, que era una cosa que a ti te lo hacía pasar muy mal, ¿no? Y es que quiero volver a ser yo, y esto nos lo has contado muchas veces, quiero volver a poder bromear, quiero poder tal, pero no, y creo que era un síntoma, no era el motivo, me imagino, pero era un síntoma de que estabas verdaderamente mal, el no poder simplemente bromear con algo. Sí, porque ahí es cuando no hay brecha. Entonces, en el momento que hay esa brecha, a mí me da mucha alegría el pensar, bueno, estoy en la mierda, pero me eestoy riendo. Y eso es muy importante. Yo creo que has aprendido muchas cosas este año, aparte de lo emocional. Me da mucha rabia, ¿eh? Yo no quiero aprender más cosas. Creo que has aprendido muchas cosas a otro nivel. Creo que has aprendido a decorar tu casa, por ejemplo, una cosa que parece una tontería, pero es una cosa que tú no pensabas que podrías hacer dignamente. Ya, la verdad es que mi comedor está guapísimo, ¿eh? Está muy bien y has sido capaz y creo que te puedes sentir orgullosa. A ver, me han ayudado, me habéis ayudado mucho. Bueno, pero de eso se trata, de ir construyendo un poquito entre todos. Aún te falta el tema de según tú, te falta el tema de cocinar y tal. Sí, pero a mí cocinar me gustaba y es verdad que he dejado de hacerlo. Tienes que redescubrirte ahí.
Es que mi nueva cocina no me gusta mucho. Es lo único que no me termina de... No te motiva, ¿no? No te motiva a cocinar. A ver, me voy haciendo, pero es verdad que soy muy lenta para eso. He aprendido a tener plantas de interior, por ejemplo, y de momento no se están muriendo. Pero claro, he descubierto que aunque sean de interior, de vez en cuando, o sea, tienes que estar todo el rato como sacándolas de vez en cuando al sol. Entonces estás todo el rato con un trajín de planta para adentro, planta para afuera. Uy, no sé. O sea, las plantas de interior no son tan de interior como dicen, ¿eh? No. Eso también lo he aprendido. Mira, otra cosa que has aprendido, ¿ves? Y si se aprenden muchas cosas. Pues, si te parece, yo he traído también mi lista. Qué como bien. Tal, me has ofrecido esta idea de acabar esta temporada con cosas que hemos aprendido, que me parece una idea muy guay, muy constructiva, nada destructiva. Tú siempre, ya sabes que a mí me gusta remar siempre a favor de lo positivo, aunque luego nunca acabemos. Creo que esta temporada no hemos hecho un solo cosas que sí, cosa que está es muy verdad. feo. Siempre me gusta al menos un día, un lo he pensado, programa. Fíjate que lo he pensado esta mañana, de decir cosas que sí. Por ejemplo, todo el tema de la revolución cetácea, todo el tema de la Orca Gladys, me parece un cosas que sí increíble. Orca Gladys en nuestros pensamientos siempre. Y en nuestras oraciones. La Orca Gladys ha tenido que venir ella a demostrar que efectivamente Eat the Rich no es una canción de Aerosmith únicamente. ¿Sabes? Orca Gladys. No zarparán. Forever. No zarparán. Hostia, me ha gustado. Pues nada, voy a empezar yo con mi lista. Ha sido un honor, Monty Peiró, cruzar este quinto año tan turbulento a tu lado y sacar para mí también, una temporada de todo mal a flote contra viento y marea. Mucha metáfora marítima, no sé por qué, supongo que por lo de Gladys. El caso es que no ha sido nada fácil debido a nuestras circunstancias personales, como ya hemos estado relatando, pero aquí estamos cerrando un curso más. Voy a ponerme las gafas las gafas de sol, que una vez más no me he puesto lentillas y no he traído las gafas de ver. Yo también he querido hacer, como ya te he dicho, un cierre de temporada constructivo y enumerar cosas que he aprendido este año. Y la verdad, me sorprende bastante todo lo que he podido añadir a la lista, que es bastante. Es muy curioso todo lo que nos puede dar la vida mientras nosotros andamos distraídos con otras movidas. A continuación voy a ir soltando todos mis aprendizajes recientes sin un orden concreto, ¿vale? Mezclando auténticas chorradas con las movidas más personales. Porque la vida es así, caótica y sin sentido. No sabes qué aprenderás mañana por la mañana. Bueno, mañana por la mañana seguramente no voy a aprender absolutamente nada. Pero bueno, esa es otra historia. Empezamos. Decir que he aprendido gracias a Facu Díaz que las panteras no existen. No, bueno, con no existen quiero decir que no son una especie de la familia de los felinos, como siempre he pensado, y creo que muchos de nosotros hemos pensado. Claro. Una pantera es el nombre que se le suele poner a un gran felino de color negro, pero en realidad estaríamos hablando de un jaguar negro o un leopardo negro. Esto es fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte. Es cuando me enteré, me reventó la puta cabeza. No hay una especie que sea pantera. Estás viendo eso, pues eso, a un leopardo negro. Hemos sido engañados de los más grandes de este año. Muy fuerte. O sea, ¿santo de qué no existen las panteras? A ver, sí que existen, pero entiéndeme. Claro, sí, no como especie. No, claro, no. Además, el hecho de que puedan ser una pantera jaguar o una pantera leopardo. Claro, no me parece, claro. No entiendo nada. Claro, si lo piensas, luego dices, ya... Sí que hay variedad de panteras. Hay panteras más bajitas, más... pero porque, claro, pues hay diversidad de panteras. Hay que ser inclusivos también con las panteras. La duda que me entra ahora es que una pantera podría... O sea, un leopardo podría fingirse pantera si se hace las mechas, si lo tiñes. Si lo tiñes de Hombre, negro. claro, porque claro. Sigue siendo o sea, claro... Podría serlo ¿Y perfectamente. una pantera jaguara puede reproducirse con un pantera leopardo y tienen...? Supongo que sí. O sea, ahí ya entrará Mendel y sus movidas de la judía blanca. Pero también no puede hacer una pantera jaguar, o sea, una pantera jaguar con un leopardo, con estampado de leopardo. Supongo que jaguar con jaguar. Pero entonces, por ejemplo, si yo ahora visto de negro, también puedo decir que llevo estampado de leopardo. Claro. Bueno, realmente, claro. Sí, porque un leopardo negro existe, pues claro, bueno, yo qué sé. Leopardo. Esto plantea muchas movidas.
Una movida y es el primero. Espérate que he aprendido muchas cosas. Vale, esto no lo he descubierto este año, pero este año me he propuesto descubrírselo a todos los demás, porque me he dado por ahí. Lo siento mucho, de verdad, Monty Peiró, pero tengo que decirlo. El sabor agrio y ácido... Qué pesado eres con este tema. Es lo mismo. Siempre que quedo contigo lo dices. Estás obsesionado con esto. Es que me hace mucha gracia porque la gente reacciona muy indignada. Porque... Sí, la gente... Yo también reaccioné violentamente. Porque es que tendemos a pensar que, claro, el limón es ácido, no es agrio. Pero sí, el limón es agrio y ácido, depende de lo que son sinónimos, son palabras sinónimas. Y da igual, si no lo sabes, míralo en la Wikipedia y lo Ya, es lo verdad, verás. la verdad está ahí y es durísima. Es muy dura, es muy dura. Vale, ya lo he dicho, ya me he quedado tranquilísimo. Vale. He descubierto también que la adultez no existe. Tal y como me comentaba mi amigo Javi justo esta mañana, el mundo adulto es un instituto. Y no puede tener más razón. Hace ya algunos años que tengo una edad en la que recuerdo perfectamente a mis padres teniendo mi edad. Y me rompe la cabeza. Pero claro que sí, la adultez es un constructo cultural. Totalmente. Es que me rompe la cabeza pensar en aquellas personas con las que iba al camping de verano, o esas personas que lo pasaron tan mal intentando sacar una familia adelante, que tenían apenas 30 años y me parecían los adultos más valientes y responsables que jamás conocería. Gracias a ellos construí el concepto de adultez sin que ellos me vendiesen nada especialmente. Ellos simplemente solo hacían que sobrevivir como todos. Y ahora me doy cuenta de la gran farsa, que no existe la adultez. No existe. Que todo el mundo está gritando en silencio, y a veces no en silencio, mientras intentan a duras penas dar sentido a la pequeña parcela que es su vida. Como dice mi abuela, yo sigo siendo una niña de 15 años, pero el espejo me devuelve otra imagen diferente. Joder, tu abuela es una sabia, ¿eh? Muy sabia, mi abuela. Y eso es que es una movida. Es que eso es fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte. Es porque descubres que nadie está realmente a cargo de nada. No, claro, para mí, yo siempre lo digo en este programa, para mí darme cuenta que yo era la adulta que estaba al cargo de mi vida... O sea, como es que soy yo la que me tengo que encargar de comprarme una casa, sí, de ir a un banco a pedir una hipoteca, de poner a mi nombre un recibo de la luz, de no sé qué, pagar el IBI, la declaración, entender la declaración de la renta. ¿Pero qué me estáis pidiendo? ¿Pero por qué? No, o sea, no, que lo haga mi madre. No, claro, mi madre tiene 84 años. Es fuerte para mí, es fuerte. Es muy fuerte. De eso yo me niego a soltar un poco. Yo tengo hermanos y hermanas mayores y yo sigo recurriendo al comodín de ser la pequeña. Claro. Cuando eres la pequeña de muchos hermanos, siempre tienes un poquito de, ¿sabes? De que hay otras personas más mayores que tú a las que a su vez, ¿sabes? Yo al ser hijo único también hago un poco esa movida. Claro. Yo también soy bastante mimado en algunos casos, en algunas cosillas. El caso es que es como un poco como la izquierda política española, que empiezan a hacer sus juegos de tronos y sus cábalas y tú te piensas que tienen unas en la manga, tienen un plan y luego acabas con un torero. Exacto. De conseller de cultura. Exacto. No hay nadie al cargo, nadie. No hay un plan. Y luego pones al torero a redactar la movida y te ponen, vamos a cuidar la familia, para cuidar a la familia. Es que es increíble, tío. Es que no hay nadie al cargo. Es que esto es un sin Dios. Es un instituto. Yo te juro que cuando leí el acuerdo ese dije, ¿por qué no se lo han pedido a ChatGPT? Mucho mejor. Claro. Quiero decir, ¿de verdad? Pídeselo a ChatGPT. Claro, él te lo hace. Gratis. Muchísimo mejor, pero vamos, qué duda cabe. ¿Qué más he aprendido? He aprendido que tengo que vivir más mi vida por acción y no tanto por omisión. Ojo que esto es muy fuerte, tocho para mucha gente, ¿eh? Todos nosotros tenemos nuestras cosas, nuestras pasiones y nuestras movidas que se nos dan bien y disfrutamos haciéndolas. Hay que hacerlas. No tenemos que dejar de lado quiénes somos, pero de forma activa. No basta con no hacer lo que no quieres hacer. Y cuidado con construir tu identidad sobre lo que no haces. Sobre lo que no haces, efectivamente, que es algo que yo conozco muy bien y puedo hablar de esto extensamente. ¿Quién soy? Alguien que no sale de casa, que no le gusta tal, que no le... Efectivamente, qué bien me conoces, Monty Peiró.
Tienes derecho a todo eso, a no querer hacer tantas cosas, pero es tu deber enseñarle al mundo quién eres y compartirlo con tu gente. Bueno, tu deber tampoco, que hay gente que no tiene por qué enseñarnos quién es. También te lo digo. Es cierto. Ya, pero esa gente enseña quién es. Es como el sé tú mismo. Bueno, depende. No seas tanto tú No mismo. seas tanto- hay Puedes gente- ser un poco menos tú mismo. Hay gente que podría ser un poquito menos ella misma y un poquito más otras personas. Copia a otros, por favor. Por favor, sé lo que te dé la gana menos tú. No, es que claro, Efectivamente. a la gente que tiene el deber de mostrarnos quiénes son y yo no estoy nada de acuerdo con eso. Mucha razón, Modipeiro. No voy a entrar en detalles con esto porque es algo sangrantemente personal, pero también he aprendido que las relaciones abiertas no son lo mío. Sobre todo si eres... No te rías, cabrona. Es que me gusta. Sobre todo si eres el otro, ¿vale? No quiero levantar debates. Sé de gente que lo lleva súper bien. Os va súper bien, de Pero puta lejos de madre. ti. Pero no ha sido mi caso. Siempre tuve curiosidad y no me gustó nada la experiencia. Enhorabuena a los que les funcione. También te digo... Una estrella le pones. No lo recomiendo. Una estrella. Nada recomendado. También te digo, no voy a desaprovechar la oportunidad de soltar mi chascarrillo cuñado. Si alguien quiere hacerme cambiar de opinión, que me envíe un privado, porque otra cosa que he aprendido es que tampoco estamos para andar perdiendo el tiempo sin follar. También te lo digo. Sí, pero no. O sea, al final O sea, un poco de entre todo. una relación abierta y una cerrada, cerrada. Pero entre la relación abierta y la nada, la abierta. La abierta, efectivamente. Mira, venid aquí a destrozarme la vida. ¿Qué quieres que te diga? Destrozadme la Quiero vida. sentir algo, lo que sea. Destrozadme la vida y mi pene también. Destrozádmelo todo. También aprendí que los autónomos vamos a pagar 300 euros de cuota siempre. Es una movida que hay que aceptar ya. Dejémonos de historias. Nadie va a quitar la cuota. Dejémoslo ya, dejemos de llorar, de verdad. Para mí el caso sigue siendo injusto porque, joder, alguien que puede ganarse unos eurillos haciendo algo, ¿por qué se lo vas a negar, no? Pero en fin, vamos a centrarnos en la realidad. La realidad es que los impuestos están para algo y protestar por ello no es una idea tan progre como nos pensamos. Yo sé que muchas veces te has mordido la lengua cuando yo me he quejado amargamente de los autónomos, tal, y tú te has mordido la lengua muchas veces. Y por fin creo que he aprendido que hay que pagar impuestos, los impuestos Lo que pasa son es que hay que buenos. pagarlos de manera progresiva. Sí, O sea, la cuota, lo que no tiene sentido es que pagues lo mismo tú que Amancio Ortega. efectivamente. O sea, eso es lo que hay Pero que... que vamos a pagar 300 euros Sí, como porque, mínimo. pero no porque esté bien, sino No. porque parece que eso sea la cosa más imposible. Es imposible. Nadie puede arreglar eso, por lo que sea es, yo qué sé. Y olvídate, ni Yolanda ni nada, nadie lo va a arreglar. Nadie lo va a arreglar. Ni el Fuera. mismísimo Marx podría quitar la cuota de autónomos en España. No, a él le parecería de puta madre. Vendría, él resucitaría, empezaría a hacer unas charlas y tal, y le preguntarías por el tema de los 300 euros y diría, no, 300 de puta Y diría, madre. no, yo ahí no me meto. Eso no se puede arreglar. No sé. He aprendido también a hacer las 3 mejores tartas que existen. Wow. La de queso, la de 3 chocolates y el tiramisú. Me salen muy buenas y estoy súper ¿Has orgulloso. dicho tiramisú? Me gusta como nombre, tengo que decir. No sé si he dicho tiramisú, pero está muy guay. Está muy guay. Es como un tiramisú muy... Claro, eso que hace la muy tortilla todo. gigante, la Claro. paella gigante, pues tú harías el tiramisú. El tiramisú. Me Un gusta- tiramisú del tamaño de un edificio. Me gusta mucho la idea, me gusta mucho la idea. No creo que lo haga nunca el tiramisú, pero me gusta. Yo quiero probarlo. El caso es que, mira, estoy muy orgulloso. Es cierto que no son muy difíciles de hacer, pero oye, muchas cosas en la vida son muy fáciles de hacer, no cuestan tanto, pero todo es ponerse. Eso es lo importante. Todo es ponerse. Pero he aprendido tímidamente a aceptar de verdad mi cabeza rapada. Es una cosa que me lleva literal y metafóricamente rondando la mente 10 años y no es nada fácil. Literalmente rondando la mente. Gracias por apreciar ese chiste. Ya sabes que, bueno, movidas de autoimagen, autoestima, falsas creencias sobre cómo nos perciben los demás, no sé. He ido, de verdad, aprendiendo a reconstruir mi autoimagen y adaptarla a la realidad. Me queda trecho aún, no sé cuándo acabará esto, pero estoy satisfecho con la movida. He aprendido. He aprendido que dejar los platos y vasos usados en el banco de la cocina en vez de en el fregadero no soluciona el Pero problema claro, es que de además- acumulación de la fregada. No, es horrible eso. Lo empeora muchísimo. Me da mucha rabia. Me da
da mucha rabia porque, a ver, yo soy capaz de acumular fregada por meses, si hace falta. Pero dentro de la pila, claro, un centímetro más a la derecha, fuera no. Es que a mí hace 2 años se me ocurrió la movida de no, claro, no voy a apilarlo en la... No, al final se te queda todo lleno de mierda. Claro, es horrible. Toda la cocina, no quieres ni siquiera entrar en la cocina. Claro. No caigáis ahí, dejadlo todo en la pila. Todo en la pila. He aprendido que la unidad de la izquierda es una utopía. Por definición, las mentalidades progresistas están fragmentadas dependiendo de la estrategia a implantar. Es algo que nuestros mayores ya sabían, nosotros vinimos a reinventar la movida y finalmente todos vimos que es una movida cíclica. Lo que antes se decía de Podemos, ahora se dice de Sumar, y dentro de 5 años Yolanda tendrá que dejar la política por ser una ególatra asesina. Luchar contra lo establecido traerá siempre dolor y escisión, pero aún así seguiremos más rojos que nunca porque no sabemos ser de otra forma. No pasará. Bueno, están pasando un poco, ¿eh? Están pasando un poquito, sí. No, si la horca Gladys lo impide. Solo ya es fuerte porque al final la única esperanza de la izquierda española es una horca. Es una horca. Es una horca que se lo coma todo. Es que de verdad es fuerte esto. He aprendido que la percepción del éxito ajeno y su éxito real son 2 cosas totalmente distintas. Es algo que en teoría se sabe desde siempre, la clásica de la estrella de rock llorando en su limusina, pero gracias a cosas como las redes sociales y que cada vez se oculte menos el suicidio como una causa de muerte en algunos personajes públicos, de verdad me han enseñado que usar la carrera exitosa de gente para hacerme sentir mal y mantenerme miserable es muy estúpido. Claro que sí. También me ha enseñado a cambiar mis objetivos, que ahora son, esencialmente, 1, hacer lo que me salga de los cojones siempre que pueda. Muy bien. Y 2, ganar un dinero digno por ello. Cosa ya muy difícil de conseguir. Está muy guay como objetivo. He aprendido que la gente tiene su propia vida independiente a nosotros. Es la típica movida que sí, que ya lo sabes. Desde niño aprendes que no todo gira a tu alrededor, pero algo en tu ego te dice que en mayor o menor medida alteras la vida de los demás. Que si tu amiga está mal es porque no le contestaste al WhatsApp o cualquier mierda. Y no, la gente tiene su propia movida en su cabeza que no tiene nada que ver contigo. Y a su vez ellos piensan lo mismo que otros que a su vez también van a la suya, creando entre todos una red paranoide de gente creyendo que sus actos son más importantes de lo que son, y no es tan así. Obviamente todos nos influimos los unos a los otros, pero siempre en menor medida de lo que nosotros creemos. Esto es una verdad, ¿eh? Sí. Al final la gente va un poco a la suya. Sí, es totalmente así. He aprendido también que un buen chándal puede ser una buena prenda para vestir. Esto es fuerte porque yo también lo he aprendido este año. Tú has sido muy anti-chándal toda tu vida. Yo he hecho del anti-chándal prácticamente mi bandera. Sí. Y este año he llevado chándal. Ojo el chándal, ¿eh? Me gusta más, tengo que decir, la parte de arriba que la de abajo. Ya. O sea, estoy más con el chándal, que tú me has regalado una chaqueta de chándal de Ghost, que es increíble. Está muy guay. Es tan increíble como, por desgracia, como ahora solo existe el verano y el invierno, es difícil de llevar, pero yo encontraré la manera de llevarla. Pero me gusta más la chaqueta de chándal que el pantalón. Públicamente, en la intimidad, trabajo el pantalón de chándal, tengo que decir. El pantalón de chándal está muy bien. Ojo, la riñonera es mucho menos indigna de lo que yo imaginaba, pero no me atrevo aún. Eso lo dejo para el curso que viene. Es que ya, de verdad, es que ya vamos a acabar, es que no sé hasta dónde nos va a llevar. He aprendido que ser padre es una idea que no me disgusta tanto como creía. Primera noticia. Pero bueno, la verdad es que a buenas horas, Montipeiro, la verdad. A ver, mira a Robert De Niro, ¿no? Acaba de tener un hijo con 86 años. Ya, no sé. Bueno, en realidad es un pateo, Monty. No sé, no he dicho nada. Pasemos a la siguiente. Madre. He aprendido el verdadero valor de la terapia psicológica. O al menos una de muchas, porque cada psicólogo es un mundo. Es peor y mejor al mismo tiempo de lo que yo pudiese pensar. Incluso en mi caso, que estudié una carrera e hice 2 másters. Estar una hora entera planchándole la oreja a una persona para que te acabe diciendo qué movida, no es lo que imaginaba, la verdad. Pero en realidad sí Está guay. Pero en realidad sí es algo útil y necesario, aunque sobre el papel no lo parezca. Id a terapia, a quien sea, romped esa barrera. Ya encontraréis la ayuda que necesitéis en la terapeuta adecuada, que muchas veces lo complicado es romper ese hielo, ¿no? Sí. Una vez lo rompes ya dices, venga, va, ¿cuál es el siguiente? Y me dejo para el final el que quiero creer que es mi aprendizaje más valioso. He aprendido que el amor es algo maravilloso,
y vivir de espaldas a él es lo peor que se puede hacer. El cinismo como mecanismo de defensa va muy bien al principio, te hace parecer interesante y te hace trabajar mucho en tu propio yo, pero ha llegado el momento de parar, porque uno solo no puede hacer lo mejor que se puede hacer en esta vida, que es amar a otra persona. Me gusta amar y quiero amar todo lo que pueda y me permitan. Qué ¡Viva bonito, el amor! viva el amor. Y también creo mucho en el amor. Y es curioso que lo diga ahora, pero para mí atravesar una ruptura solo ha hecho que confirmarme lo agradecida que me siento por haber vivido una relación increíble y querer tener más así. Yo creo en el amor mucho. Y me parece muy guay que acabemos así la temporada, ¿eh? Plot twist. Plot twist. ¿Quién iba a pensar que íbamos a acabar así? Es fuerte este final. Pues lo dejamos así. ¡Viva el amor! Y nos despedimos recordando una vez más los 2 eventos importantes de Todo Mal. Vale. 15 de julio estamos en el Shangri-La, en Valencia, haciendo el show en directo. En directo. Consultad nuestro Instagram, en Patreon también lo pondremos para ver hora, todas las particularidades de este evento. Pero 15 de julio estaremos en directo. Venid a conocernos, a que nos tomemos, yo que sé, un Sprite, que últimamente yo le estoy pegando mucho al Sprite, tengo que decir. El Sprite. A mí me gustó una época cuando salió. Está muy guay, sí. Y cuando salió, madre mía, soy cuando más salió, soy hombre, viejísimo. salió antes de que tú nacieras, ¿no? No, el Sprite no. ¿Tú viste nacer el Sprite? Yo creo que sí. Durísimas declaraciones. Sí, bueno, pues venid al Shangri-La y allí estaremos. Y lo siguiente es que este verano nos vamos a pausar el cobro del Patreon porque así nos lo habéis pedido, porque queréis que tengamos vacaciones pagadas. ¿Por qué? Porque sois gente que respeta los derechos laborales y no sois unas sepias. Sí. No sé por qué digo una sepia, que es un insulto muy específico. Las sepias son súper guays, pero bueno, perdonádmelo. Pero tenéis la opción de pasar a la modalidad gusano de vacaciones en Patreon y financiarnos solo €1 al mes. Claro que sí, para no sentir que nos estáis dando dinero de más. No vamos a negar que al que se cambia gusano de vacaciones a lo mejor lo juzgamos un poco. Lo juzgamos, pero siempre desde la broma. Pero juzgado no obstante. No vais a saber si es que es broma y que siempre vamos a estar bordeando esa frontera. Pero bueno, ahí está la opción, la dejamos. Para aquel que no quiera financiar a unos vagos que se han montado un chiringuito y que encima pretenden cobrar en verano sin hacer nada. Y encima tener vacaciones como si fuéramos profesores. Exacto. Que eso a la gente le da mucha rabia. Entonces, dicho esto, pues solo nos queda desearos un verano fantástico. Exacto. Disfrutad del aire acondicionado. Pero sin abusar, que nos estamos cargando el planetita. Ya, pero yo es que no puedo predicar con el ejemplo. Yo abuso del aire acondicionado. Yo no voy a dejar de abusar del aire acondicionado, Montipeiro. A ver, yo lo que deje Taylor Swift de usar el avioncito privado. Exacto, esa movida, no hemos hablado mucho de esa movida, pero esto del tema de... Sí que hablé yo, ¿eh? Hablaste tú, es verdad, sí, es verdad, lo comentaste y además extensamente. Sí. Ana, los ricos son los primeros que tienen que cambiar. A mí que me dejen mi aire acondicionado. Menos campitos de golf, menos jet privado. A ver, poneoslo a 30 grados, no lo pongáis a 22, desgraciados. Ya, exacto. Es que sois también, os va un poco la mano, os ponéis una sudadera y lo ponéis a 22. Claro. Ponedlo a 30, suavecito, sin viento, o sea, simplemente que digáis, ¿se está bien aquí? Se está bien aquí. Claro, ya está. Y luego os tomáis un flash y todo. Genial. Aquí haya paz, ¿cómo se dice? Aquí paz y haya gloria. Eso. Y nos vemos a la vuelta. Sí. Y para despedirnos vamos a poner un tema de nuestra siempre amada Neus Ferry, que acaba de sacar un disco en directo que se llama Jar a les Arts, en el que además yo soy corista y tú hiciste el aftermovie de ese maravilloso concierto. Efectivamente. Escuchadlo en Spotify, solo está en formato digital o lo podéis comprar. Buscad a Neus Ferry en Instagram y le compráis el disco Jar a les Arts. Nos despedimos con la canción que le da título, Jar, que significa hogar, porque eso es lo que ha sido Todo Mal y lo que esperamos que sea para todos, todas y todes aquellos que nos escuchan. Os queremos muchísimo. Y viva el amor. Viva el amor y a la vuelta, en la siguiente temporada, más y o peor. Quan les preguntes volten, quan més complicat pareix trobar res
encesa sempre. He buscat fugir i m'he esquivat per no conèixer. He somiat o ser més llom, inventat traços de cançó, sonat aquí no soc i avui per fi no he estat, em reconec i me n'alene. Soc i seré llarg, la pell per armadura que no serà defensa i si calor. Faré de la mirada una finestra per mai tancar l'entrada al sol. És vals per abraçar-me abans amb mi i després a tots. Vau fer una foguera dins el bar i deixaré la seua llum encesa sempre. Mantindré la seva llum encesa sempre per tu, per mi. La seva llum encesa sempre. Gràcies, moltes gràcies.